¿Cuánto dan gloria al Señor Jesús? Vamos a ir en esta mañana a la palabra de Dios. Luego vamos a tener el servicio de comunión de la Santa Cena. Así que vamos a preparar en esta mañana nuestro corazón delante de la presencia de Dios. Y vamos a ir esta mañana al Evangelio de Lucas, en el capítulo 22. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 54 al 62, con la ayuda del Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 64 al 62. Si hay alguien que está a su lado y no tiene una Biblia, compártala, por favor. La Biblia dice que somos bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras escritas en este libro y que las guardan. Amén. Y voy a leer en el nombre precioso de Jesús. Y dice la palabra de Dios: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él le negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. En esta mañana, con la ayuda del Señor y por algunos minutos, quiero predicarles con este título: el peligro de seguir de lejos a Jesús. ¿Por qué no oramos un momento? Padre celestial, estamos en esta mañana delante de ti, Señor, poniendo nuestra vida y nuestro corazón delante de tu presencia. Usted sabe la necesidad que hay en nosotros, Señor, y que sin usted nada podemos hacer en esta mañana. Señor, bendíganos por medio de tu palabra en esta mañana. Pueda hablar a nuestro corazón, Señor. Pueda hablar conforme a la necesidad que hay dentro de nosotros esta hora. Oh, Señor, unge mis labios para predicar en esta mañana tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento en esta mañana. El peligro de seguir de lejos a Jesús. Hermano, Pedro había sido un hombre privilegiado, que había tenido el llamado del Señor. Ustedes recuerdan, estaba pescando, estaba en la barca aquella noche, no habían pescado nada, y oyen una voz que le dice: a la derecha. Y la voz: hemos estado pescando toda la noche. Y algunos dicen que a la derecha no era la manera en que un pescador tiraba la red, sino era al otro lado. Por lo tanto, era totalmente contraintuitiva la afirmación, la orden del Señor. Sin embargo, bueno, ¿qué sacamos? No hemos pescado nada, no vamos a perder nada. Y la Biblia dice que la tiraron, y ustedes saben el resto. La red estaba llena de peces cuando obedecieron al Señor.
Y desde aquel día Jesús le dijo: ven y sígueme. Y Pedro siguió a Jesús. A partir de aquel día Pedro había caminado junto al Señor, junto a Jesús, desde el momento en que le había dicho: ven y sígueme. Pedro había estado y había compartido parte de estos años del ministerio terrenal con el Señor Jesús. Había caminado junto al Señor por los diversos lugares, por ciudades, por desiertos. Y Pedro había tenido privilegio no solo de caminar junto a Jesús, pero él también había caminado sobre el mar como Jesús. Su cercanía le había permitido tener el privilegio de contemplar milagros, de ver cómo la esperanza llegaba a la vida de pecadores, de enfermos, de familias. Había oído mensajes como el Sermón del Monte. Había participado de jornadas maravillosas como la jornada de la multiplicación de los panes y de los peces. Pedro había gozado de momentos increíbles que aún muy pocos de los discípulos habían tenido el privilegio de tener. Pedro había sido uno de los 3 discípulos que Jesús dejó en la habitación cuando yacía el cuerpo muerto de la hija de Jairo. ¿Recuerdan aquel día cuando Jesús, cierto, va y la mujer que sufría de flujo de sangre interrumpe el avance de Jesús, toca el borde del vestido de Jesús, Jesús la sana y luego comienza el viaje? Porque este hombre principal entre los judíos llamado Jairo, su hija estaba enferma de muerte. Y cuando llegan a casa estaban todos llorando, ¿cierto? ¿Para qué molesta al maestro si ya está muerta? Y la Biblia dice que saca a todos los que están en la habitación, pero uno de los pocos que queda en la habitación fue Pedro, y tuvo una posición privilegiada para ver la resurrección que Jesús iba a hacer. Pedro había sido uno de los 3 testigos de uno de los momentos más increíbles en el ministerio de Cristo. Él fue testigo de la transfiguración. Amén. Solo 3 de sus discípulos le pudieron ver, y pudo observar el apóstol Pedro desde una posición privilegiada, como 2 santos del Antiguo Testamento estaban junto a él, como Moisés y Elías. Pero por sobre todo, él pudo ver la gloria de Dios. Porque, queridos hermanos, la transfiguración nos está hablando que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Amén. Por un momento se sacó el ropaje. Miren, la gloria del que habitaba ahí. Porque la Biblia dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta mañana? Pedro había sido uno de los 3 discípulos que Jesús había tomado para compartir con su angustia en el Getsemaní. La Biblia dice que aquel día, después de haber tomado la cena, la Biblia dice que fue con los 12, y por ahí se arrancó uno. Ustedes saben quién es Judas, ¿cierto? Pero lo llevó al Getsemaní y después tomó a 3 de sus discípulos para ir a orar, y Jesús se apartó después de estos 3 como un tiro de piedra. Pero él lo que revela es la cercanía del apóstol Pedro con Jesús. Porque, queridos hermanos, cuando tú compartes triunfos hay más gente, pero en los momentos de angustia solo hay un círculo íntimo que va a estar con usted. En los momentos más tristes, de dolor, están reservados para el círculo íntimo y estrecho. Por tanto, Pedro tenía el privilegio de caminar cerca de Jesús. Había estado durante su ministerio caminando cerca del Señor, del Maestro. Pero ahora Pedro, de acuerdo al registro bíblico, en el verso que leímos, cuando prendieron a Jesús y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, la Biblia dice que Pedro le seguía de lejos. La palabra griega usada es macroten, que significa lejos, en el espacio o en el tiempo.
La Septuaginta habla de ambas palabras espacialmente. Y en un sentido teológico, esta palabra puede denotar la lejanía de Dios, o bien puede denotar la distancia de los humanos respecto de Dios. Jesús estaba siendo llevado a la casa del sumo sacerdote y estaba siendo tratado como un criminal. La multitud ahora estaba en contra de Jesús. Ahora ya no era popular estar cerca de Jesucristo. No le era cómodo, aún era peligroso identificarse en aquel día con Cristo. Ya no era entrando el día domingo en Jerusalén cuando decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora identificarse con Cristo era peligroso. Y queridos hermanos, Jesús les había advertido a sus seguidores y les había dicho el peligro que significaría en algún día seguirle. Y Él les dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, verso 9: os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Hermano, quiero advertirles en esta mañana que va a llegar el día en que todo creyente que va a tener que enfrentar lo difícil que es seguir a Jesús, porque no va a ser popular ir detrás de Jesús. La gente va a reprobar nuestra fe, nuestra convicción. Su familia le va a rechazar y sus amigos algún día van a juzgarle a causa de la fe que usted tiene en el Señor Jesucristo. Y hermanos, alguien preguntó, dijo: la cobardía pregunta, ¿es seguro? La conveniencia pregunta, ¿es político? La vanidad pregunta, ¿es popular? Pero la conciencia pregunta, ¿es correcto? Y llegará un momento en que cada creyente tiene que tomar una posición: si va a seguir a Jesucristo o va a esperar la aprobación de este mundo. Hermanos, porque seguir a Jesús va a llegar el día en que no va a ser popular ni para nuestra carne deseable, pero aún nuestros deseos van a chocar con el hecho de caminar con Jesús. Hermano, pero ojalá que cuando llegue ese día en que no sea popular caminar con Jesús, alguien esté determinado a seguir adelante caminando, no de lejos, pero de cerca con Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta mañana? Ojalá que cuando nos veamos enfrentados a situaciones como el apóstol Pedro, que frente al inminente peligro de ser tratado como Jesús, él decide seguir a Jesús de lejos. Hermano, ojalá que aun cuando la gente que amas te abandone, usted no diga: me voy a alejar de Jesús, sino que pueda tener la convicción como el salmista escribe en el Salmo 27 y verso 10: aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? Cuando la mayoría escoja otros caminos, cuando lo popular sea dejar de lado seguir al Señor Jesucristo, ojalá que nosotros podamos pararnos firmes y determinados como Josué. Cuando el pueblo quería servir a otro Dios, Él le dijo: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los ídolos a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del desierto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero Él dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Siento personalmente dolor y quebranto en mi corazón al pensar en todas aquellas personas que han servido a Dios, que han caminado de cerca con el Señor,
que hemos visto su entrega, pasión y amor por lo que Dios ha hecho en su vida, que su vida eran para Dios, pero algo ha pasado en sus vidas. Ni siquiera podemos imaginar que algunos de los que están aquí algún día darán vuelta a la espalda al Señor. Pero es triste ver gente que antes estaba caminando de cerca con Dios, y hoy día uno puede mirar sus vidas deshechas, quebrantadas, caminando lejos del Señor. Esas mismas personas que antes fueron usadas, algún día se alejaron de Dios y hoy están lejos de la presencia del Señor. Son como el rey Saúl, que en algún momento en la escritura vemos que él está profetizando y danzando con los profetas, pero a él decide desobedecer la voz de Dios, y al final de su reinado lo encontramos disfrazado, consultando a una divina en Endor, lo que él mismo antes había prohibido. Sin embargo, hermanos, podemos mirar a la mujer que sufría de flujo de sangre, que en vez de alejarse, ella dijo: yo me voy a acercar al Señor, porque para ella no le bastaba mirar de lejos que iba pasando Jesús. Ella dijo: si tocare el borde de su manto, yo seré sana. Hermanos, si alguien quiere experimentar el poder de Dios, no es de lejos, es de cerca que alguien puede experimentar la gloria de Dios. ¿Cuánto dan alabanzas al Señor en esta mañana? Debemos, hermanos, sentir el mismo deseo que apremiaba Ruth para seguir a su suegra. Cuando su suegra cierto, Noemí le dice a su yerna, Noemí le dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, y donde tú murieres, yo también allí voy a. Hermano, ojalá que ese espíritu esté en nosotros para decir: Dios mío, yo no me voy a apartar de ti. Donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Donde quiera que tú vivas, yo voy a vivir. Alguien dé gloria al Señor en esta mañana. Y les estoy en esta mañana predicando esto porque en algún momento usted va a ser desafiado en seguir a Jesús, de cerca o de lejos. Tal vez va a ocurrir algo no previsto en su vida. Tal vez alguna decisión o persona, o quizá nuestra comodidad, nos va a querer alejar de la presencia de Dios. Pero alguien debe estar determinado: no hay nada que me vaya a separar del amor de Dios. Pablo dijo: nada nos puede separar del amor de Cristo. Hambre, tribulación, espada, persecución, ni lo alto ni lo bajo, ni cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ojalá que en esta mañana haya hombres como Enoc, que la Biblia dice que caminó con Dios, y la Biblia dice que desapareció porque Dios se lo llevó. Hermano, Dios no se va a llevar a su presencia hombres y mujeres que caminan de lejos. Él no viene por una iglesia descomprometida, una iglesia que dice: me gusta la iglesia, me gusta el evangelio, pero ahí de lejito. No. Él va a venir por hombres como no, que caminaron con Dios, que caminaron con Él. No, pese a los problemas, pese a las enfermedades, pese a las circunstancias, ellos caminaron delante de Dios. Noé, dice la Biblia, que caminó delante de la presencia de Dios. Noé, en los días de más oscuro de inmoralidad, Noé no se contaminó como los otros. Noé dijo: yo estoy en una generación perversa, pero yo estoy decidido a caminar con Dios. No solo yo, pero mis hijos van a servir a Dios.
Hermano, es la hora que la iglesia se levante y diga: no hay nada que nos vaya a sacar de la iglesia. No hay problema, no hay diablo, no hay enfermedad, no hay nada que nos pueda sacar de estar cerca de la presencia del Señor. Yo no sé usted, pero yo no quiero seguir a Jesús de lejos. Yo no sé usted, pero yo no quiero seguir a Jesús mirándolo de lejos. Yo quiero estar como Eliseo con Elías. Yo quiero caminar con el Señor de esa manera, como Eliseo caminó con Elías. Hermano Hugo, venga. Está quedando un mío ahí. El profeta estaba medio... Ahí estaba Elías. Y un día Eliseo había sido llamado. Elías le había puesto el manto y él lo había seguido. Y desde aquel día Eliseo dijo: yo no me voy a apartar de ti. Camine, camine, yo voy a ir para allá. Y Dios ya le había dicho al profeta que se lo iba a llevar. Así es. Y la Biblia dice que Elías le dice: hombre, yo me voy a ir. Anda, busca, ve otro lugar mejor porque yo me voy. Y Eliseo le dice: no, yo no me voy a ir, no me voy a separar de ti, porque yo quiero una doble porción de tu espíritu en mi vida. Aleluya. Y Elías le dice: si tú me ves ir, si tú ves cuando soy sacado de esta tierra, es entonces que tú vas a recibir una doble porción. Hermano, desde aquel día yo creo que Eliseo ni siquiera dormía. Si viene de noche voy a estar viéndolo, porque yo no me quiero quedar igual. Yo quiero una doble porción de lo alto. Y cuando Elías se movía, Eliseo iba detrás. Yo voy a ir, porque el día en que él se lo lleve, yo quiero que el manto de la unción venga. Hermano, nadie va a recibir la doble porción sirviendo a Jesús de lejos. Es de cerca que vamos a recibir lo que el Señor tiene para nuestra vida. Yo vengo a desafiar a esta iglesia. No es hora de estar descomprometidos. Dijimos: vamos a orar, oramos. Vamos a ayunar, ayunamos. Alguien en esta mañana tiene que decir: yo no quiero estar lejos de la presencia del Señor. Aleluya. Gracias, hermano Hugo. Seguir de lejos es amar lo que Dios ama, pero no estar comprometido con lo que Dios quiere. Seguir de lejos es vivir de lo que pasó 10 años en tu vida y estás enamorado y dice: uy, esos tiempos tan hermosos. Hermano, es ahora la hora de seguir a Jesús. No lo que pasó ayer, hermano. Porque es peligroso, querida familia del Señor, seguir a Jesús desde lejos. Pedro comenzó a seguir a Jesús de lejos. Pero hermano, no solo le siguió de lejos, sino que el siguiente paso de seguir de lejos a Jesús es que Pedro se sienta en el fuego donde están los enemigos. La Biblia dice que en Lucas, el capítulo que leímos, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Hermano, no es que solamente le vas a seguir de lejos, sino que te vas a acostumbrar a seguir a Jesús de lejos. Y de pronto vas a estar sentado calentándote donde están los que quieren crucificar a Jesús. Hermano, y es que cuando alguien comienza a seguir a Jesús de lejos,
tarde o temprano se va a conectar con las personas equivocadas que lo van a llevar a la ruina espiritual. ¿Alguien me está oyendo? Hermano, no es que seguir de lejos, no es que yo amo a Jesús, pero no estoy. Hermano, seguir de lejos te va a llevar a juntarte con la gente que odia las cosas espirituales. Hermano, a mí me encanta el Salmo 1 y dice la palabra de Dios que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado. Porque todo mal camino empieza por malos consejos. Todo, hermano, nadie termina la ruina espiritual de la noche a la mañana, sino lo que oye, que deja, que empieza a influenciar sobre la vida. Primero empieza oyendo malos consejos, este hombre que habla la Biblia. Luego, ¿sabe lo que empieza? Es a caminar por camino de pecadores. Pero ¿sabe dónde termina? Sentado en silla de escarnecedores. Ay, a mí no me va a pasar. Yo puedo dominar la carne. Yo puedo. No, yo da lo mismo tener amigos mundanos, gente impía, gente incorrecta. No, yo lo puedo dominar. Yo puedo ver esas series. Yo puedo ver esas cosas. Yo puedo oír esa música y no me va a dañar. Yo puedo practicar y yo, pastor, lo tengo dominado, hermano. Todo empieza con lo que usted empieza a oír. Usted no se va a dar cuenta cuando ya esté en camino de pecadores. Ya no va a estar siguiendo a Jesús. Ya no va a seguir el camino verdadero. ¿Alguien me está oyendo en esta mañana? Y tarde o temprano usted va a terminar sentado en silla de escarnecedores. Pedro no se sentó de inmediato en el fuego de los enemigos, pero lo primero que fue en no estar vigilante en el Getsemaní. Jesús los dejó orando. Y cuando vuelve Jesús de luego de una hora, le dice: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación, les dijo. Va de nuevo y de nuevo durmiendo. Hermano, hoy día estamos terminando 40 días de ayuno y de oración. Y ojalá que todos se hayan involucrado y no mirado de lejos a Jesús en estos días. Si yo puedo aguantar, yo soy sólido. Porque, hermano, la falta de vigilancia lo va a alejar de Jesús primeramente. Y luego lo va a sentar en silla, en fuego de extraño. Y usted va a empezar a calentarse en lo que los demás hayan calor. Se va a comenzar a sentir bien con lo que antes usted no se sentía bien. Usted empieza a sentirse cómodo con las conversaciones ajenas a la santidad. Usted luego va a andar riéndose con los chistes en doble sentido de los compañeros de trabajo. Y perdónenme, yo no sé qué hace un cristiano riéndose con lo que los demás se ríen. Eso no es cosa solamente que le ponen color. Eso revela el corazón. ¿Dónde está mi deleite? Queridos hermanos, porque poco a poco, cuando alguien comienza a seguir a Jesús de lejos, poco a poco lo empieza a apartar del camino. Ustedes recuerdan a Lot, el sobrino bendecido de Abraham. Al momento de tomar su camino lejos de Abraham, ¿se acuerdan cuando hay pelea entre los pastores? Y Abraham le dice: mi hijo, hay que separarse. Y la Biblia dice que lo primero que hace este hombre llamado Lot es mirar: wow, ahí está la mía. Miró los pastos más verdes. Soy más rápido que Abraham, yo voy a elegir primero. Hermano, el hombre sabio no anda compitiendo con nadie, porque el hombre que tiene a Dios sabe que su porción es Dios y nadie se la puede quitar. El hombre sabio se goza con la bendición de otro, porque sabe que ya viene la suya también. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero el hombre que es más vivaz que espiritual,
El hombre que sabe, o la mujer que sabe comportarse bien en la iglesia, cuando llega la hora de cantar, alaba a Dios. Vamos a orar, sabe que hay que orar, pero es más vivaz que espiritual, porque solo sabe comportarse con los códigos de la iglesia, pero no vive una vida de oración santa. Porque quiero decirles que no somos llamados solo a orar 40 días. Somos llamados a tener vida de oración. A orar siempre. A orar sin cesar. Entonces lo que hace es que lleva sus tiendas, pero ¿sabes qué? Él nunca planeó llegar a Sodoma y Gomorra. Pero poco a poco fue acercándose. Mientras más se alejaba de Abraham, más cerca se acercaba a Sodoma y Gomorra. Y hermanos, Sodoma y Gomorra eran sitios donde predominaba el pecado, la inmoralidad, el libertinaje, la rebelión, la desobediencia. Y yo me pregunto, ¿qué hace un justo viviendo en medio de eso? Yo no quiero maltratar a Lot en esta mañana, porque la Biblia dice de él, habla de el justo Lot. Pero ¿qué hace un justo viviendo entre un pueblo no solamente pagano, sino terrible, inmoral? Un pueblo que era tanto el pecado, dice la palabra de Dios, que el Señor descendió a ver hasta dónde había llegado el pecado. Y hermano, y es triste, pero cuando caminamos lejos del Señor, pronto estaremos cómodos en los lugares que antes nos incomodaban. Porque hermano, no sé tú, pero yo no me siento cómodo entre hombres que están ahí riéndose en doble sentido. Hermano, no me siento cómodo cuando incluso creyentes se están riendo de otros creyentes. Así, ay. En esta hora de las redes sociales yo he visto una actitud incluso de creyentes impía, sacando cositas para reírse y tienen allá y mandan para acá. Hermano, yo no sé qué clase de espíritu es ese. Porque cada vez que yo miro a mi hermano, debo aprender a mirar a Cristo en él. Queridos hermanos, la Biblia dice, no es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ay, no, pastor, yo soy maduro, yo puedo estar en este mundo impío, sucio y no me va a pasar nada. Hermano, te va a afectar la vida espiritual. Porque definitivamente hay sitios en los que no son para un hijo de Dios. Hay amistades que realmente un creyente no debe tener. La palabra de Dios nos dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Alguien me está escuchando en esta mañana aquí? Apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo. Hermano, ni siquiera aquí Pablo está diciendo, no te comprometas, ni siquiera toques lo inmundo. Porque hermano, la santidad no solo tiene que ver con el corazón, tiene que ver con todo tu ser. Y querido, y el Señor dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo. Y sabe que, aleluya, el hombre que se cuida, el hombre que camina cerca de Dios, el Señor dice, y yo os recibiré. Yo no sé si usted está entendiendo, hermano, este Señor es el Rey de Reyes. Él no va a mandar al mayordomo. Él no va a llamar a un sirviente que le abra. No, Él dice, yo mismo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Aleluya. Pedro ahora está en el patio del sumo sacerdote, en donde el Señor está maltratando a Jesús, lo estará acusando injustamente. Y ahí estaba él en la fogata. Encontró refugio en la fogata donde los enemigos de Jesús también lo hallaban.
Hermano, ojalá nada y nunca algo reemplace a Dios en nuestra vida. Ojalá que pasen los años y si el Señor no viene antes, usted no encuentre refugio en otro lugar sino en Cristo Jesús. Hermano, yo miro a mis hijos y oro para que ellos sean salvos, para un día que ellos puedan decir como Moisés cuando escribe el Salmo 90: Señor, tú nos has sido de refugio de generación en generación. Aleluya. Ojalá usted no haya refugio en otro lado fuera del Señor. No sé ustedes, pero yo no quiero encontrar satisfacción en las cosas de este mundo. No quiero encontrar placer en este mundo. Yo quiero que todo se trate acerca de Jesucristo en mi vida y pueda decir como el salmista: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. No, que estoy deseando dos. Ay, Señor, necesito eso, quiero esto, quiero esta. No, sino que mi vida esté motivada por algo y sea buscar la presencia de Dios sobre mi vida. Que nada se transforme fuera del centro, sino solamente la presencia de Dios en nuestra vida. Hermano, ya en el Antiguo Testamento hay ejemplos de hombres como los hijos de Aarón que encontraron la muerte al ofrecer fuego extraño en el altar. Ojalá que esta iglesia no tenga que traer fuego extraño para que estemos cómodos. No se vayan de la iglesia, la vamos a hacer más entretenida, va a ser más cool, vamos a hacer acá, va a haber un show, va a haber sorteo, el que alaba a Dios le vamos a regalar una televisión de 80 pulgadas. Y todos los hermanos ahí esperando que termine la prédica porque viene el sorteo. Ojalá que nunca nosotros cambiemos de buscar a Dios, que más que cualquier cosa material es la salvación, el regalo más grande que hemos podido recibir en nuestra vida. ¿Cuántos alaban a Dios por la salvación? Estoy hablando del peligro de seguir lejos a Jesús. No fue que solo empezó a mirar de lejos a Jesús. ¿Y por qué le siguió de lejos? Tuvo miedo, fue intimidado. Hermano, ser amigo o estar cerca de Jesús era ser literalmente un criminal a los ojos de ellos. Era demasiado el precio que había que pagar para caminar cerca de Jesús, porque te iban a matar, te iban a excluir socialmente. Pedro ahora está sentado ahí en fuego, siente el calor, está tan cómodo como los demás. Pero el siguiente paso del hombre que camina, la mujer que camina lejos de Jesús, es que cuando usted comienza a seguir lejos, después va a rodearse de personas que no aman a Dios, de gente extraña. Pero ¿sabes cuál es lo peor? Es que terminarán negando a Jesús. Pedro estaba en el lugar incorrecto con las personas incorrectas. Naturalmente, la ecuación es que Pedro iba a hacer cosas incorrectas, porque ahora él estaba dispuesto a negar a Jesucristo. Antes él decía: no, la contesta. Jesús le dijo: voy a ser entregado, voy a ser llevado a la cruz del Calvario. No, la contesta antes, yo me voy a poner ahí. Pero ahora, cuando estás en la situación, la primera negación, dice la Biblia en el versículo 55, que habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor de Pedro y se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. ¿No eras tú que ibas a la iglesia? Hermano, oye, ¿tú no eras evangélico?
Están diciendo los otros ahí, siguiendo de lejos a Jesús, hallando refugio en el fuego extraño de los enemigos. Que este no era canuto, que este no era que servía a Dios. Pero Pedro dice: mujer, no lo conozco. En el verso 58 dice, un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Y la tercera negación es, como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Lo que estaba haciendo Pedro, queridos hermanos, era negar su identidad. Los que estaban a su alrededor lo identificaron como uno de los seguidores de Jesús, pero él lo negaba. Y cuando alguien niega su identidad, niega a su Señor. Y queridos hermanos, en esta hora donde cada vez servir a Dios va a ser más difícil, el Evangelio ya lo decía, el reino de Dios se ha hecho violento y solo los violentos lo arrebatan. En esta hora tenemos que recordar que como iglesia y que como hijos de Dios tenemos una identidad que no podemos cambiar para agradar al mundo. Oh, mas vosotros sois linaje escogido. Hermano, usted no es cualquier linaje, usted es linaje escogido, real sacerdocio. Somos nación santa, pueblo adquirido, aleluya, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Alguien puede alabar a Dios esta mañana. Hermano, es una hora difícil de seguir a Jesús. Es una hora difícil para los jóvenes seguir a Jesús. Tanto que se trata de modificar tanto el evangelio para que el cristiano ya ni parezca cristiano. Había un dicho en la Roma popular que decía que la esposa del César no solo debía ser una blanca paloma, sino que tenía que parecer una blanca paloma. Hermano, no solamente debemos ser, sino parecer lo que somos. Y por eso no debemos tener vergüenza de lo que nosotros creemos en nuestros días. Debemos volver a enseñar a nuestros jóvenes acerca del temor del Señor en este mundo. Porque el mundo está presionando a la iglesia. Es para que seamos como ellos, que seamos iguales. Nuestra conducta, nuestro lenguaje, que sea lo mismo, pero no somos lo mismo. No es la hora de avergonzarse del evangelio, como dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Usted no debe tener vergüenza de gritar un aleluya. Usted no tiene vergüenza de decir: yo soy un hijo de Dios. No es la hora de negar nuestra identidad para ser popular por las personas. Hermanos jóvenes, usted no necesita ser un popular, usted necesita tener una identidad. Y no negarle para ser aceptado, no negar su identidad para ser amado. Nosotros somos apostólicos con una herencia pentecostal. Yo no sé si alguien me escuchó esta mañana. Por eso, hermano, no tenga vergüenza de venir a la iglesia y alabar a Dios. No tenga vergüenza de hablar como habla, de vestir como viste, de alabar al Dios que usted.
Hermano, el mundo no tiene vergüenza en la inmoralidad. Ellos ponen su música, que es cualquier basura menos música, y todos deben oírla, pero nosotros estamos ahí que no moleste a nadie. No, es la hora de pararse firme. Yo no soy un seguidor de lejos de Jesús. Yo soy alguien que ha sido cambiado por el poder de Dios. No. Yo vengo a hablarle a un pueblo que tiene que levantarse firme. Queridos hermanos, tenemos una identidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Hermano, debe notarse que usted viene a una iglesia y no a una discoteca. Hermano, debe haber una diferencia en que gloria a Dios por la comunión con los hermanos, porque es parte del servicio. Pero no venimos a una reunión de alcohólicos anónimos aquí a repararnos. No. Aquí venimos a venir a ser transformados por el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Donde hubieran 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Y cuando Dios está, debe haber alabanzas para Dios. Cuando Dios está, hermano, toda cadena debe romperse, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hermano, debemos tener el valor de nuestros días de caminar cerca de Jesús y no negarle. Debemos tener el valor que tuvieron los amigos de Daniel cuando prepararon todo para adorar a un nuevo ídolo que había levantado Nabucodonosor, y dijeron que cuando suenen las trompetas todos deben inclinarse delante de sus ídolos. Y se empezó a sonar la música y todo el mundo se postró delante de su ídolo. Pero hubieron 3 jóvenes que dijeron: no, ¿sabes qué? No hay 2, no hay 3, solo hay uno. Aleluya. No vamos a hacer lo que hace el mundo para que el mundo no venga la ira del mundo. Si tiene que venir la ira, hay un Dios que ya puso su mano sobre mí. Aleluya. Hermano, usted no debe tener temor. Es que me van a despedir, es que a mi hijo no lo van a querer. Hermano, hay algo más grande sobre tu vida. Hay algo más grande sobre la vida de tu hijo, y es la mano de Dios poderosa. Aleluya. Y hermano, eso es exactamente lo que el diablo quiere robar en nuestros días, en nuestra identidad. Eso es lo que el pecado, la desobediencia provoca, en negar nuestra identidad espiritual. Y muchos cristianos, hermanos, escúchenme esto. Tú miras a personas y tú dices: ¿serán cristianas? Estás en el trabajo y si no dicen que van a una iglesia, tú nunca imaginarías que lo van, porque no reflejan nada de Dios en su vida. Cuando el gallo cantó en aquella noche, y Josué: si ya me ven a acompañar, por favor. Pedro no era cualquier hombre. Por eso estoy hablando del peligro de seguir a Jesús de cerca. Hermano, te estoy hablando de un hombre que caminó con Jesús, conoció a Jesús, vio el poder de Dios en su vida. Hasta su suegra fue sanada por el poder del Señor. Y este hombre que había caminado con Jesús, en la hora más dura, él caminó de lejos. Terminó calentando sus manos en fuego extraño y terminó negando a Jesús. Y cuando aquella noche el gallo cantó, algo se estremeció en el corazón de Pedro. Y por alguna razón la Biblia nos dice que el evangelista Lucas captura esta mirada con mucho detalle y dice que volteó su mirada al Señor.
Jesús estaba allá, estaba siendo humillado, estaba siendo golpeado, y él estaba ahí en el patio mirando. Y cuando el gallo cantó ante la tercera negación, él mira a Jesús, y Jesús a la vez pone sus ojos, su mirada en Pedro. Y dice la escritura en Mateo capítulo 26, verso 75: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes, que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y dice la Biblia que saliendo fuera, lloró amargamente. En una mirada por Dios, la vida de Pedro fue descubierta, y Pedro, dice la Biblia, que lloró amargamente. Hermanos, la gente llora por alegría a veces. Lloramos por la pérdida de seres queridos. Pero el llanto más amargo que alguien puede llorar es el llanto por el pecado. La decepción de mirarse a sí mismo, de haber negado a su maestro. ¿Te parece un triste final para un hombre que había valientemente antes seguido a Jesús? Luego de la mirada de Jesús y el lloro amargo de Pedro, parece que para Pedro todo había terminado. Su maestro había sido crucificado y él había fallado negándole 3 veces. El testimonio de las Escrituras nos da cuenta que Pedro volvió a su antiguo oficio, de seguro lleno de culpas, de dolor y de amargura, a causa de la negación que él había hecho de su maestro. Tal vez sentía esa misma sensación que a veces tú y yo hemos sentido cuando hemos fallado al maestro, cuando no hemos sido fieles a Jesucristo. Él sentía que toda esperanza había muerto. Pero lo que había olvidado Pedro, ahora ya su maestro estaba muerto. Aquella tarde fue José de Arimatea y Nicodemo, tomaron el cuerpo de Jesús, lo enterraron. Y el dolor de seguro en el corazón de Pedro. Pero había algo olvidado Pedro, y eran las palabras que un día Jesús le había dicho cuando resucitó a Lázaro. Él había dicho: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él había olvidado lo que Jesús le había dicho: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucitare al tercer día. Es cierto que Jesús debía de padecer, es cierto que Jesús debía ser juzgado, es cierto que Jesús debía morir. Pero también era cierto que ni la muerte, ni la cruz, ni el sepulcro iban a poder detener a Jesús, ni la muerte. Porque Él había venido para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Hermano, cuando no hay esperanza, podemos mirar la cruz del Calvario. Cuando hemos caído, podemos volver a mirar a Cristo en la cruz del Calvario. Porque a veces pensamos que el Calvario es el diablo matando a Cristo. No es el diablo matando a Cristo. Porque, hermano, Jesús no fue capturado, Jesús se entregó. El diablo tiene otra historia contada, pero es mentiroso. Él se entregó.
Él le dijo: esta noche me van a entregar. No es que me van a capturar, porque Él no andaba arrancando. Él había venido a dar su vida en expiación por nuestros pecados. Hermano, en la cruz del Calvario no es el diablo matando al Dios hecho hombre, sino que en la cruz del Calvario es Cristo aplastando la cabeza de la simiente de la serpiente. Hermano, en la cruz del Calvario era Cristo comprando nuestra libertad. En la cruz del Calvario era Cristo expiando nuestros pecados. Era Cristo llevando la ira de Dios que era para nosotros, para que usted fuera liberado, para que usted fuera perdonado, para que fuéramos reconciliados con el Señor. Por esto Pedro, estando una vez más en la barca, ¿saben lo que hace? Jesús va una vez más a la orilla y vuelve al que le había seguido de lejos. En la hora de oscuridad le había seguido de lejos. Pedro se había sentado en fuego extraño, y cuando Jesús estaba siendo acusado injustamente, le había negado. Pero Jesús ahora vuelve a la orilla para llamar una vez más, porque Cristo no había venido a juzgarle, había venido a salvarle. Y una vez más Jesús se acerca a la orilla y llama de nuevo a Pedro para un nuevo comienzo en su vida. Pedro en su mirada no merecía nada, pero en la mirada de Cristo Él decía: para eso vine a dar mi vida, para rescatar a los pecadores. Hermano, Cristo sabía que íbamos a arruinar nuestra vida. Cristo sabía que el pecado nos iba a atrapar, las tinieblas nos iban a rodear, pero Él vino a rescatarnos del pecado, de la tiniebla y de la muerte. Y mientras estaban en la barca, de nuevo no habían pescado nada. Y Jesús vuelve a decirle las mismas palabras que al comienzo, cuando le llamó: echen, tiren la red. Y al lado de Pedro, Pastor Elardo, estaba Juan, el amado. Y cuando logra escuchar de nuevo la voz, le dice: Simón Pedro, es el Señor. Y hermano, este relato me conmueve, porque dice que todos regresaron en la barca, pero hay uno que se ciñe la ropa, se tira al agua y va tan rápido como puede para llegar a la orilla. Y ese es Pedro, el que le había negado, el que había seguido de lejos a Jesús, el que se había sentado en fuego extraño. Ahora decía: yo no le quiero volver a dejar. Un día le negué, un día me descuidé, un día le seguí de lejos, pero yo no sé, yo quiero estar cerca de Él una vez más. Y hermano, hoy día solo vine a decirle: hoy Jesús ha resucitado. No, yo no sé, yo creo que alguien no me escuchó. ¿Sabe? Jesús ha resucitado y está aquí llamándonos: vengan. Usted pecó, ven. Usted cayó, ven, te puedo volver a levantar. ¿Te has alejado de Dios? ¿Has fallado? ¿Has estado en fuego extraño? Hoy día Jesús vuelve a llamarte, porque para eso Él vino a morir, para que cuando yo no pudiera, su sangre iba a cubrir todos mis pecados. Quiero que te pongas en pie en esta mañana. Familia, este es un tipo de la sangre. No es naturalmente ustedes no es la sangre de Cristo, sino es un tipo de la sangre. Pero su sangre fue derramada, ¿sabes para qué? Para comprar mi libertad.
En esta mañana vamos a tomar la cena del Señor. Esta es una copa de libertad que grita libertad. Por medio de la sangre de Cristo Él nos redimió. Y esto he estado enseñando los viernes. Por medio de la sangre de Cristo Él quitó mis pecados. Es una copa de perdón. Pero también Cristo por medio de su sangre hizo la propiciación. Y propiciación significa que aplacó la ira. La ira que debía caer sobre mí cayó sobre Cristo. Por eso el profeta Isaías dice en Isaías 53: le tuvimos por herido y por azotado de Dios, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Lo que quiero decir, queridos hermanos, esta mañana, que esta mañana puede ser una mañana de restauración, porque Jesús está aquí resucitado. Yo quiero abrir este altar por un momento. Alguien que le quiera venir como Pedro a la orilla y le dice: Señor, yo necesito volver a abrazarte. Alguien que venga con tal desesperación como Pedro en esta mañana, a decirle: Señor, yo necesito de nuevo esa misericordia. Está abierto ese altar en esta mañana. Quien quiera venir y decirle: Él ha resucitado y está buscando una vez más al que le ha negado. Él ha resucitado y está buscando una vez más al que ha fallado. Ha resucitado, pero ha vuelto una vez más a buscarle a aquellos que le han seguido de lejos. Todavía hay un espacio en este altar esta mañana. El peligro de seguir a Jesús de lejos. Puedes terminar negándole, pero la cruz, aún para el que le niega, hay esperanza. Oh Señor, en esta mañana venimos delante de ti. Venimos delante de tu presencia en esta mañana, Señor, para presentarnos delante de ti, Señor. Tal vez hemos fallado, hemos pecado contra ti, Señor. Hemos hecho lo malo delante de tu presencia. Que en esta mañana pueda usted mirar nuestra vida, Señor. Pueda mirar nuestro corazón. Que su mano sobrenatural, Señor, en esta mañana pueda volverse a poner sobre nosotros, Señor Jesús. Que su poder y su gloria, Señor, vengan en esta mañana. Porque, Señor, cuántas veces le hemos dado vuelta a la espalda, cuántas veces